Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video vamos a continuar con la temática de objetos en JavaScript y vamos a mostrar otra de las formas que hay en JavaScript de crear objetos, además de la que ya vimos de utilizar literales de objetos. Aquí en particular vamos a mostrar la utilización de lo que se denominan funciones constructoras de objetos o lisa y llanamente constructores. Este es un concepto diferente al de otros lenguajes de programación orientada a objetos en los cuales los constructores son métodos dentro de una clase o es un método dentro de una clase que es el método invocado al momento de crear una instancia de esa clase y típicamente es usado para inicializar las instancias que se creen de la clase correspondiente. De hecho, hay lenguajes de programación como C++ que dan la posibilidad de definir más de una función constructor, más de un constructor, método constructor, que se invoca en diferentes circunstancias. Aquí no es eso. En JavaScript recuerden que no existe el concepto de clase per se. Vamos a ver en todo caso que una función tiene lo que se denomina asociado a un prototipo y eso sirve para armar algo que se denomina cadena de prototipos que tiene una cierta analogía o es comparable a lo que es el concepto de herencia de clases, pero a esto lo vamos a ver posteriormente en videos posteriores. Aquí me voy a concentrar en las funciones constructoras en sí mismas. Aquí defino una, por ejemplo, una función constructora a la que llamo persona. La convención en JavaScript es que las funciones constructoras comiencen con mayúscula, a diferencia de las demás, es decir, se utilice Pascal casing en vez de camel casing. Por lo demás, en su definición aquí es exactamente igual a cualquier otra función. Aquí estoy definiendo tres parámetros. Y fíjense que estoy usando internamente este parámetro especial que habíamos mencionado previamente, que es el parámetro this. This está recibiendo el nuevo objeto que se acaba de crear y que voy a inicializar con esta función constructora. Muestro aquí, me adelanto en el código y en esta línea de aquí. Fíjense que estoy definiendo una constante, una persona, y le estoy asignando el resultado de invocar a new de persona, es decir, invocando a la función constructora con el operador new. Al hacer esto, JavaScript, entre otras cosas que vamos a ver más adelante, lo que hace es crear un objeto que es el que pasa y se recibe aquí a través del parámetro this. Ya vamos a ver qué otras cosas suceden internamente en videos posteriores. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente extender este objeto recibido con las propiedades nombre, apellido y fecha de nacimiento. En este caso simplemente le asigno los valores que recibí como parámetro. Estoy definiéndole un método toString. En realidad aquí estoy sobreescribiendo un método toString que ya está en la cadena de prototipos de este objeto, pero esto ya lo vamos a aclarar en un video posterior. Estoy usando, fíjense aquí, una función anónima, aquí también para mostrar. Aquí no puedo usar esta notación de tener, por ejemplo, esta notación reducida para funciones. ¿Por qué? Porque esto de aquí no es un literal de objetos. Esto aquí, esta llave aquí y esto aquí es el cuerpo de la función. La notación reducida puedo usarlo en literales de objetos. Entonces tengo que usar esta forma de aquí para definir la función mostrar que tiene el mismo código que en el ejemplo, en el video anterior. Justamente, como no es un literal de objetos, no puedo usar tampoco esta forma de definir propiedades, de definir los accessors, los getters, por ejemplo, de una propiedad XX o el setter. No puedo hacer esto, sino que lo que uso aquí es el método defineProperty que está incluido en la función constructora object. Esta es una función constructora de la que vamos a hablar más adelante. Y recuerden que yo les decía que en JavaScript una función perfectamente puede contener propiedades y métodos. Este es un caso, de hecho, aquí el método defineProperty lo que hace es extender un objeto dado, pasado el que se pasa como primer parámetro, como primer argumento, con una propiedad que identifico con la cadena que pasó aquí. En ECMAScript 2015 puede también, recuerden, ser un símbolo. Y en el tercer parámetro del método especifico un objeto, aquí usando la notación de literal de objeto, donde especifico distintas opciones de creación de esa propiedad. Aquí estoy solamente usando alguna de las disponibles y estoy especificando, fíjense, un nombre de propiedad get.
Fíjense que no es lo mismo que la definición de getter que hice en el video anterior. Aquí es una propiedad que literalmente se llama get y le estoy pasando la función. Después el código es el mismo que ya vimos, pero fíjense que aquí le estoy diciendo, bueno, quiero que definas una propiedad que tenga como getter esto que te especifico aquí. Fíjense que este objeto, este literal, tiene una propiedad get, otra propiedad set y una propiedad enumerable. Son todas opciones dentro de algunas otras disponibles. El getter, el setter, y aquí estoy especificando una opción enumerable indicando que esta propiedad que estoy definiendo aquí, llamada domicilio, le aparezca, sea iterable, la puedo iterar, por ejemplo, a través de una construcción for in, entre otras cosas. Pero si yo no especificara esto, la propiedad no sería iterable. Es decir, si yo hiciera un for in, esta propiedad, el nombre de esta propiedad, no aparecería en una iteración en ese for in. Aquí lo estoy haciendo explícitamente. Es decir, estoy especificando que sí, que sea enumerable. Otra cuestión de destacar es que en las funciones constructoras, al ser invocadas con new, no es necesario utilizar la instrucción return. No es necesario hacer esto. Puede hacerse, es válido, pero no es necesario. Se hace implícitamente. De hecho, también es válido que yo especifique que cualquier otro objeto. Podría hacerlo. Esto es más raro y no lo vamos a usar aquí, pero es una posibilidad válida en JavaScript. Bueno, como les mostré, aquí estoy creando una nueva instancia construida con persona e invocando al método toString que definí aquí. Vamos a ejecutar esto y efectivamente sucede lo que habíamos visto en algún video previo. Una cosa importante de destacar aquí es que con cada instancia que yo creo se están definiendo o se están creando nuevas instancias de cada una de estas funciones también. De cada una de estas funciones y se están definiendo estos getter y setter, una instancia nueva de cada una de estas cosas que yo especifico aquí. Eso lo podemos corroborar, de hecho, de esta manera. Voy a definir, por ejemplo, una constante a la que voy a llamar otra persona. Voy a crear con new una instancia de persona. Una cosa que aclaro aquí es que yo, si no voy a pasar parámetros al constructor, puedo invocarlo, disculpen, al usar new puedo invocarlo de esta manera. Es opcional utilizar los paréntesis. Podría hacerlo así. Las dos formas son válidas. De hecho, aquí lo voy a usar así para mostrarlo. Bien, aquí voy a comentar esta línea y vamos a hacer esto. Console log, otra persona, punto. Por ejemplo, mostrar. Preguntamos si es lo mismo, es la misma función que una persona, punto mostrar. Y observen que me dice que no. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo creara 50 instancias diferentes con este constructor, tendría 50 definiciones o 50 instancias diferentes de esta función. También de esta de aquí, de los getters y de los setters. Eso no es eficiente, claramente para nada es eficiente. Y eso lo vamos a resolver con la especificación de prototipos que vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a seguir concentrándonos meramente en la función constructora en sí. Bien. Otro operador útil aquí de relevancia es el operador instance of. Instance of, yo le paso en el operando izquierdo el objeto del cual quiero preguntar si es instancia de esta función constructora. Y bueno, aquí vamos a usarlo. Me dice que sí. Y este me va a volver sí siempre que el objeto sea instancia de esta función constructora o que esta función esté dentro de la cadena de constructores que se arma con la cadena de prototipos del objeto. Esto que ahora suena totalmente inentendible, no tienen por qué entenderlo desde ya, lo vamos a explicar posteriormente. Bien, por ahora convengamos de que puedo de esta manera preguntar si una persona es instancia de persona y efectivamente me va a responder que sí. Y aquí vamos a finalizar ejemplificando con el uso de for in, que efectivamente vamos a estar recorriendo todas estas propiedades que definimos en el objeto. Voy a ejecutar y fíjense que, bueno, voy a comentar esto para que no moleste.
Vamos a limpiar. Y allí está. Se recorre cada una de las propiedades. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tu string, mostrar y domicilio porque dije que era enumerable. Si yo dijera, no dijera esto o pusiera que explícitamente que es falso, que no es enumerable, va a pasar esto. No va a aparecer. Bien, otra cuestión que quiero destacar aquí es que si nosotros no usamos el operador new e invocamos a persona directamente, por ejemplo, si hiciéramos, voy a comentar esto de aquí, vamos a comentar esto de aquí, supongan que, lo voy a hacer aquí arriba, ya que lo explico aquí, si yo hiciera esto, si yo hiciera const una persona e invocara a persona directamente y le pasara los parámetros, vamos a poner que los paso igual para que no haya ninguna otra diferencia, lo que va a suceder es que se va a invocar a la función persona, efectivamente, porque lo estoy invocando como cualquier otra función. Ahora, al no usar el operador new, no se va a estar creando un objeto que se pase en el parámetro this. Por lo tanto, this va a ser, en este caso, undefined. Y va a ser undefined siempre que usemos la opción estricta, en modo estricto. Si no está en modo estricto, va a ser el objeto global, va a ser igual a el objeto global. De hecho, esto lo voy a mostrar aquí. ¿Qué sucede? Al ser undefined, lo que va a suceder es que esto va a ser erróneo. Yo no puedo invocar un método de undefined. Entonces voy a comentar esto de aquí para mostrar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, voy a escribir console log this para que veamos que efectivamente cuando yo invoco, es la única llamada que hago es esta de aquí, voy a ejecutar, vamos a ejecutar esto y efectivamente fíjense que es undefined, eso es importante. De hecho, como les decía recién, si no uso modo estricto, esto vamos a ver que es igual a lo que está en el objeto global. Usar la igualdad estricta o no es lo mismo en este caso. Sí, esto hubiera sido equivalente. Y fíjense que, bueno, que efectivamente se comprueba de que se pasa el objeto global. Bien, de hecho, una forma en la que podríamos hacer esto y que es algo relativamente común en distintas librerías, es algo que básicamente hace lo siguiente. Si bien puede tener algún nivel de elaboración un poco mayor debido a que pueden, digamos, observarse algunas diferencias respecto a si se está ejecutando en el contexto del browser o no, pero básicamente es lo siguiente. Yo podría hacer esto. If, por ejemplo, not this, es decir, o this is igual a undefined, hago esto, hago return new persona y le paso estos parámetros. Por ejemplo, esta es una de las formas de hacerlo. Ya vamos a ver que hay otra manera, digamos, de invocar a una función y pasarle una cantidad, cualquiera sea la cantidad de parámetros que hayamos recibido, aunque hubieran sido más que estos, pero para ejemplificar aquí basta con escribir esto y fíjense que lo que va a suceder es que si es undefined, voy a estar llamando, digamos, de manera recursiva a este mismo constructor, pero esta vez con new, y voy a devolver esto. Bueno, sí, voy a devolver el resultado de esta invocación de aquí. Y este es un recurso que suelen usar muchas librerías para, por ejemplo, poder crear una persona de esta manera. De hecho, voy a descomentar esto de aquí. Voy a dejar esto sin new, fíjense que es igual a lo de arriba, excepto que no estoy usando new, y voy a mostrar esto solamente como ejemplo. Invoco, ejecuto, y fíjense que es lo mismo. Se ejecutó esta instrucción, aquí se ejecutó esta función, no pasar, es undefined, entró por aquí y devolví new de persona. Es un comentario final que quería hacer respecto a esto. Bien, vamos a continuar con esta temática de constructores y prototipos posteriormente en los siguientes videos. Hasta el próximo video.